Estoy rodeado de gente, pero continúo aislado y hermético, cargándome de una energía que no tiene aplicación ni derivativo. Esta frase la escribió Julio Ramón Ribeiro un 10 de septiembre en París, y es el punto de partida para el episodio de hoy. Hola a todos, soy Lenny y hoy, junto a Samir y Clarisa, vamos a sumergirnos en los pasillos más íntimos del texto, La tentación del fracaso. Nuestro objetivo es explorar cómo Ribeiro utiliza su diario no solo como un material para registrar su vida, sino también para expresar su propia alineación y ese conflicto interno entre vivir y ser consciente de lo que se vive. Para entender a Ribeiro, primero necesitamos entender que, para él, el diario es un ejercicio que se escribe desde una perspectiva de muerte. Ribeiro decía que un matrimonio logrado o un éxito social podía suspender por completo el diario, porque el diario solo existe mientras un problema no está resuelto. ¡Exacto! Para Julio Ramón Ribeiro, la conciencia no es una virtud, sino, como menciona, es una horrible enfermedad. Es esa lucidez que impide ser feliz constantemente. ¿Por qué? Porque, como él lo menciona, lo describe, en el momento en el que te das cuenta de que eres feliz, esa felicidad se desvanece, como si fuese obra de un conjuro. Y justo ahí es donde entra la alineación. Al ser tan consciente de sus debilidades y de su entorno, Ribeiro se convierte en un completo extraño. En París extraña Madrid, en Madrid extraña Lima, y cuando está en Lima se siente huérfano de un mundo que no existe. El diario es su única patria, es el lugar donde Ribeiro se permite ser un incorregible solitario sin necesidad de ser juzgado. Pero ya necesitamos empezar. El primer gran argumento que debemos sostener es que la alienación en Ribeiro no es un sentimiento pasajero, sino un rasgo biológico de su personalidad. En la entrada del 10 de septiembre, Ribeiro usa un símil donde dice: parezco un molusco cubierto de pequeños cuernos retráctiles. Es interesante que mencione este recurso, Samir. De hecho, es usado muy frecuentemente por Ribeiro, porque el símil no es solo un adorno. Al hacer una comparación con un molusco, Ribeiro está razona acerca de su incapacidad para adaptarse al mundo exterior y cómo ésta actúa como fuente de autoprotección ante una realidad que le resulta muy agresiva. Es como lo menciona, desde niño menciona ese hermetismo. Justo diste, totalmente. Y ese hermetismo es el que está por romperse cuando lo vemos a través de la metáfora de su sensibilidad. Ribeiro menciona su capacidad de sentir y cómo se ha agudizado hasta llegar a límites enfermizos. Aquí el argumento es claro. Para Ribeiro, percibir la realidad no es una virtud, es una terminología que le está convirtiendo en un ser marginado por su propia naturaleza. Pero atentos, que esa marginación también tiene una dimensión filosófica. En el texto 29 de enero encontré una paradoja, aunque muy recurrente en su mismo diario. ¿Qué ocurre con Ribeiro? Ribeiro menciona: todo diario íntimo es un síntoma de debilidad de carácter, debilidad en la que nace y a la que a su vez se fortifica. ¿Cómo es posible que un diario sea una debilidad que nace y que a la vez se haga más fuerte? Te lo explico. Samir Adrián Dudor Guamán. El autor nos muestra que en vez de desahogar sus penas en una fuente de apoyo real, con su diario íntimo lo que hace es escribir sus problemas en una hoja de papel, un refugio donde se esconde de la realidad. Eso es lo que refleja el nacimiento de su debilidad de carácter. Justo me surge una duda. ¿Y cómo ocurre la fortaleza de esta debilidad? Muy simple, Clarisa. ¿Alguna vez te has puesto a sobrepensar sobre tus propias acciones? Creo que sí. Pues Ribeiro nos dice que su diario lo llevan constantemente a criticar y juzgar todo lo que hace. En lugar de dejar ir sus penas, lo que hace es seguir dándole vueltas y vueltas al problema, lo que lo hace sentir como eterno y permanente. Uy, esa contradicción que mencionas, Lenny, es fundamental. Ribeiro se siente que registrar su vida es una debilidad, pero a la vez es su único mecanismo de defensa. Fíjense en la entrada del 22 de noviembre, donde aparece otro elemento formal clave, la personificación del aburrimiento. Él dice que el aburrimiento no destruye ni deja remordimientos. Exacto, es un día potente. Normalmente vemos el aburrimiento como algo negativo, pero para él es una metonimia de la lucidez. Al estar aburrido, Ribeiro se aleja del sábado tormentoso, del ruido y del despilfarro, para encontrarse con lo que él llama una conciencia descamada. En ese vacío, donde surge la necesidad de escribir algo bello y grandioso. Y ahí es donde entra la cita de Kafka, que él rescata.
Escribir es invocar a los espíritus. Esta metáfora define toda su obra. Para Ribeiro, la literatura no es un pasatiempo, es un acto liberatorio, ese momento en el que deja de estar ese molusco, herido para identificarse con los demás. La escritura es el puente que rompe su alienación, aunque sea solo por un instante. Pero ese puente siempre parece estar a punto de romperse. Si saltamos a la entrada del 10 de octubre, vemos cómo su alienación se convierte en un ciclo geográfico. Hay una hipérbole increíble cuando dice que en Londres no veía las horas de regresar a París, pero apenas llega, se siente harto de todo, del café, del mercado y de la gente. Y eso nos hace recordar a nosotros si hemos vivido alguna vez una experiencia similar. Es el mito de Sísifo, pero en versión literaria peruana. Ribeiro utiliza la metáfora de la claudicación para referirse a la idea de volver a Madrid o a Lima. Para él, regresar es admitir la derrota. Aquí el argumento central es que su soledad no es por culpa de París o Madrid, sino que es una condición existencial. Él es, como bien se describe, un incorregible solitario. Muy interesante, Samir. Pero no quiero que cerremos esta parte sin hablar de su tabla de salvación, la amistad. En el fragmento del 10 de septiembre hace una antítesis fascinante entre el amor y la amistad. Dice que la amistad es más desinteresada, más generosa y la eleva a la categoría de un absoluto. Claro, es cierto. Menciona a Pedro, mejor conocido como Perucho, cómo su presencia le devuelve la jovialidad y el coraje. Es muy curioso, un hombre que se siente un molusco ante una mujer bonita o ante un extraño, encuentra en el amigo un espejo donde su vulnerabilidad no le duele, sino que le fortalece. Bueno, ya que si bien es cierto, describe una crisis de adaptación donde su agudeza emocional se vuelve un obstáculo para la convivencia, el límite enfermizo sugiere que percibir la realidad le causa un dolor clínico, transformando la sensibilidad en una debilidad. Muy interesante lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora vayamos al 31 de mayo. Ribeiro nos habla de su soledad, de su crisis existencial y de la melancolía del exilio. En este fragmento podemos encontrar la siguiente personificación: fea soledad, una afirmación sorprendente, ya que se le atribuye una cualidad humana a algo abstracto, representando así el rechazo de Ribeiro hacia la soledad. Muy cierto. Notamos cómo Ribeiro, en esta etapa de su vida, presenta un malestar hacia el aislamiento. Por mi parte, encontré la frase, la imaginación semella, que de igual forma es una personificación. Aquí la imaginación se trata como un objeto que puede ser desgastante, lo que nos da una perspectiva curiosa. Ribeiro indica el deterioro de su capacidad creativa y emocional debido a la soledad. Ah, tiene todo el sentido del mundo. Con eso podemos afirmar que la soledad y la imaginación representan el interior del autor, evidenciando cómo el aislamiento daña su estado emocional y debilita su capacidad creativa. Hablando de capacidad, a ver, Clarisa, cuéntame un poco más acerca del fragmento 23 de agosto que llamó mi atención por la retrospección interna y el balance después de un mes. Claro, Samir, ¿por qué no, mi estimado? El 23 de agosto encontramos dos hipérboles. No he hecho nada que me reconforte y sin pena ni gloria. La primera evidencia es cómo el autor exagera su inactividad. A pesar de sí haber realizado acciones, él se siente que no ha hecho nada. Incluso los que sí ha hecho las percibe como insignificantes. Lo que me hace recordar a cómo nos podemos llegar a sentir en un día normal en que sentimos que no hemos hecho nada y nos vamos a la cama así. Justo quiero comentar acerca de la segunda frase, sin pena ni gloria. Adelante, la palabra es tuya. Sin pena ni gloria intensifica la idea de que su tiempo ha sido totalmente vacío, se fue al tacho. De todo esto podemos afirmar que la exageración refleja un sentimiento de vacío e insatisfacción personal, en donde el autor percibe su tiempo como improductivo y carente de sentido. Vaya aportes. Ahora déjenme que yo les comente acerca de un fragmento que me sorprendió por la brutalidad de sus palabras. ¿Cuál? ¿El 19 de julio? No. Seguramente el 1 de noviembre. El 2 de agosto. No, estimados. Relájense y déjenme contarles. Se trata, obviamente, del fragmento 30 de agosto. Ya. Escrito a las 11 de la noche, hora
en la que estamos menos alerta y solemos sincerarnos tal como lo hizo Ribeiro. La siguiente hipotiposis, rodeado de caca de gato que se ensució en todos los maceteros que me rodean, la alfombra inmunda, pues la aspiradora se malogró, el dedo índice derecho tronchado por un absurdo corte con una lata de conserva, mal de salud y atormentado por la falta de sueño. Se presenta una descripción detallada y vivida del entorno y estado físico del autor, permitiendo así imaginar claramente el desorden, la incomodidad y el deterioro en el que se encuentra. Además, se refuerza una atmósfera desagradable que refleja su estado emocional actual. Es muy descriptiva esta escena, tal como una hipotiposis. Déjame agregar la afirmación con respecto a esto. La descripción del entorno físico funciona como un espejo directo al caos interno del autor, exponiendo su deterioro emocional y las condiciones difíciles en las que produce su obra. ¿Ya viste la hora que es? Tengo que ir por mis salchipapas. Uy, verdad. Creo que nos vamos despidiendo, chicos. Esperen, déjenme dar unos comentarios finales. Ya Samir, pero que sea súper rápido. Al final de cuentas, leer los diarios de Ribeiro es asomarse, en cierta forma, a una herida abierta que se resiste a cicatrizar. Ya hemos visto que el uso de los símiles, las metáforas y las paradojas no son recursos literarios, sino instrumentos que nos ayudan a diseccionar una existencia marcada por la fragmentación. Nos queda clara la postura de Julio Ramón Ribeiro. La soledad no es un vacío, es una energía que no tiene aplicación. El diario es el contenedor de la energía. Como dijimos al principio, el diario solo existe mientras el problema de vivir, no haya sido resuelto. Por lo que Ribeiro nunca quiso resolverlo del todo, pues eso implicaría dejar de escribir. ¿Cómo decirlo? La alineación de Ribeiro es en el fondo nuestra propia alineación. Todos nosotros hemos sido ese molusco que se repliega ante un mundo que pareciera demasiado rápido o demasiado ruidoso. Su tentación del fracaso es paradójicamente su mayor éxito literario. Y así damos por concluido el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro derrotero por la Rue de Bussy y a través de los lugares más oscuros de la conciencia de Ribeiro. No olviden que la lucidez puede parecer una enfermedad, pero también es la única forma de honestidad intelectual que nos queda. Soy Clarisa, junto a Lenny y Samir. Hasta el próximo episodio de nuestro podcast literario. ¡Chao! Chao. Chao.